Si por favor me acompañas abriendo tu Biblia al Evangelio de Juan, el último Evangelio, Evangelio de Juan, y ve conmigo al capítulo 14. Cuando tengas oportunidad de leer ese capítulo, léelo, porque es maravilloso ese capítulo. Y dicho sea de paso, lo que tú encontrarás en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, no lo vas a encontrar en ninguno de los otros relatos, ni de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Así es que el capítulo 14 de Juan es un capítulo muy especial dentro de los Evangelios. Es interesante porque quiero que tú observes conmigo las 4 menciones que hace el Evangelio de Juan de la palabra Paracletos. Y tal vez tú puedas decir, Pastor Eric, pero usted ya mencionó muchas veces la palabra Paracletos y ni siquiera nos ha dado la explicación o el significado de la palabra. Bueno, ya vamos a llegar ahí. Pero mientras llegamos ahí, yo quiero que tú anotes dónde la Biblia menciona la palabra Paracletos en su original y nosotros en nuestra traducción al idioma español. Observa la primera, lo verás en pantalla para que le puedas tomar una foto, para que me puedas acompañar si así lo deseas. La primera mención es la del capítulo 14, versículo 16 de Juan. Y dice este pasaje, hablando Jesús, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro, dilo conmigo, Consolador. Y observa que la C mayúscula de la palabra Consolador es una referencia directa al Espíritu Santo, como veremos a continuación. Un detalle interesante. La segunda mención, Juan 14, 26. Pero Él, dilo conmigo, Consolador. Y observa quién es el Consolador. A continuación lo dice el versículo. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará, dice el pasaje, todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Ahí lo puedes ver en pantalla. La segunda cita es la de Juan 14, 26. Leámosla una vez más ahora que ya la tenemos proyectada. Pero el Consolador. ¿Quién es el Consolador, Pastor Eric? Ahí lo dice Jesús después de la coma. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les hará recordar lo que les he dicho. La tercera, ya que estamos ahí, Juan 15, 26. Cuando venga, ¿quién, iglesia? Dilo conmigo. El Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad. Observa que Jesús en esta otra referencia ya no habla del Espíritu Santo, sino que ahora le pone otro calificativo. Jesús dice, es el Espíritu de verdad. Obsérvalo, no lo dice como en el anterior, Espíritu Santo, sino que ahora Jesús lo identifica como el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad es el que procede del Padre y Él va a testificar de mí. Y la última mención que hace Juan es en el capítulo 16, versículo 7. Pero les digo la verdad, dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, Él, dilo conmigo, iglesia, Consolador, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Como te dije hace un momento, la última mención la vamos a descubrir un poquito más adelante en la primera carta de la misma persona, de Juan. Pero esas son las únicas 5 veces en donde la palabra Paracleto, en su traducción del idioma original, aparece en la palabra de Dios. Lo que acabamos de leer, como dije hace un momento, son las 4 menciones que la Biblia hace en el Evangelio de Juan de la palabra Paracletos. Ahora, si tú lo observaste con cuidado, las 4 veces, ya sea que utilices la versión Reina Valera 1960 o la nueva versión internacional, las 4 ocasiones la Biblia en el idioma español traduce la palabra Paracletos como Consolador. Y vimos que tenía la C mayúscula porque era una referencia al Espíritu Santo. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, porque cuando la Biblia habla acerca de esto, también lo presenta de otra manera muy interesante. Regresa conmigo, por favor, al capítulo 16, o al capítulo 14, versículo 16. Dice el pasaje, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. Ese va a ser nuestro texto principal sobre el cual vamos a estar basando nuestro primer mensaje.
Si te gusta hacer anotaciones en la Biblia, aquí es donde vamos a comenzar a volver bien práctico el mensaje. Yo quiero que hagas la primera anotación en tu Biblia, por favor. Vamos a volver a proyectar el pasaje, pero ahora le vamos a agregar la palabra que aparece en el original en el cual fue escrita. Y lo verás a continuación. Cuando Juan habla del Consolador, la palabra que aparece en el idioma original es la palabra Paracletos. Y esa palabra la debes de subrayar o la debes de marcar o escribir en tu Biblia para que cada vez que tú recuerdes que Juan habla del Consolador con C mayúscula, es una referencia al Espíritu Santo. Y es interesante porque cuando muchos estudiosos y específicamente lingüistas comenzaron a estudiar la palabra Paracletos, llegaron a algo que me llamó mucho la atención. En el español, recuerda tú que nuestras Biblias no fueron escritas en español originalmente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, ciertas porciones fueron escritas en arameo, luego el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ciertas porciones son escritas también en arameo, pero no fue escrita ni en inglés, ni en español, ni en ningún otro idioma. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos en español son traducciones que se procuraron hacer con la mayor fidelidad posible a lo que originalmente el autor bíblico estaba queriendo dar a entender cuando mencionaba o cuando escribía ciertas cosas. Y una de ellas es la palabra Paracletos. ¿Por qué menciono esto? Porque muchos lingüistas afirman que la palabra consolador para Paracletos no hace fe de lo que realmente significa la palabra Paracletos, sino que la palabra que mejor califica lo que en español sería Paracletos o en griego sería Paracletos es la palabra abogado o defensor. Dicho de otra manera, en nuestras Biblias tenemos la referencia del Consolador, pero si nos vamos todavía mucho más profundo, descubriríamos que lo que realmente se quiere decir con ese término es abogado o defensor. Y no estamos lejos de eso. Observa la última mención que hace la Biblia a esa palabra en 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Aquí sí se utiliza correctamente esa palabra y se traduce debidamente. Dice el mismo escritor llamado Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, observa la palabra que está subrayada: abogado tiene para con el Padre. Y esa palabra que aparece ahí, abogado, es la misma, exactamente la misma palabra de los otros 4 versículos que leímos del Evangelio de Juan. Dicho de otra manera, aquí se utiliza la palabra Paracletos con su significado de abogar por alguien, de interceder por alguien. De esto que estamos aprendiendo y no hemos entrado de lleno, ya tú y yo pudiésemos sacar 2 lecciones rápidas acerca del Paracletos. Número 1, el Paracletos mencionado por Jesús es una referencia al Espíritu Santo. No es una referencia a alguien y no es una referencia a algo, sino a la tercera persona de la Trinidad Divina, al Espíritu Santo. Y la segunda lección que podemos aprender es que la función del Paracletos, de acuerdo a la Biblia, es abogar e interceder por los creyentes y además consolarlos espiritualmente. Entonces, la próxima vez que tú escuches la palabra Paracletos o la próxima vez que tú la leas o la pienses, identifícala más con el hecho de abogar e interceder con el hecho de consolar. Pero también inclúyela porque es una de las facetas que el Paracletos tiene en la vida del creyente. Entonces, Pastor Eric, volviendo al título de nuestro mensaje de hoy, ¿qué tiene que ver el Paracletos con una promesa? ¿Por qué se relaciona el Paracletos con una promesa? Porque eso es exactamente lo que Jesús dijo en el capítulo 14, versículo 6 de Juan. En la primera ocasión en la que Jesús promete a sus discípulos enviar al Padre, es porque les va a enviar un sustituto que lo pueda reemplazar en su ausencia. Así es que de esto vamos a sacar 4 verdades que yo te pido que por favor la puedas anotar si me quieres acompañar. Verdad número 1 acerca del Paracletos de acuerdo a lo que Jesús dijo. Verdad número 1,
El Paracletos es una persona sustitutiva. El Paracletos es una persona sustitutiva. Para comprender mejor esta primera verdad, te animo que en casa con tu familia puedas leer todo el capítulo 14 del Evangelio de Juan, ya que desde el versículo 1 es cuando Jesús le anunció a sus discípulos que su tiempo de partida estaba cercano y que ya no estaría más tiempo con ellos. Hace una semana estuvimos celebrando el servicio de resurrección. Hace una semana estuvimos conmemorando la muerte de Jesús, pero también su resurrección. Ahora, imagínate el escenario. Los discípulos han estado con Jesús por 3 años y medio aproximadamente. Han comido completamente gratis, no han tenido problemas de enfermedades. Hasta la suegra de Pedro se sanó. ¿Te imaginas eso? O sea, no han tenido necesidad de nada, no han necesitado doctor, no han necesitado alimentación, no han necesitado nada. Han estado cubiertos con la mejor garantía y aseguranza jamás existida, la presencia de Jesús con ellos. Pero ahora Jesús les dice que se va a ir. Ahora Jesús les dice que ya no va a estar con ellos. Ahora Jesús les dice que su tiempo está cercano. Imagínate la mentalidad de los discípulos. Lo primero que hicieron fue preocuparse. Lo primero que hicieron fue angustiarse. De hecho, eso lo dice el versículo 1 y 2 del capítulo 14 de Juan. Se angustiaron en manera excesiva cuando Jesús les dijo que se iba a ir. Y sucedió un diálogo muy interesante que tú lo puedes leer en tu casa con tu familia. El primero de ellos fue Tomás y le dijo a Jesús: oye Jesús, dices que te vas, ¿verdad? Sí, muéstranos el camino para seguirte. Y Jesús le dice: Tomás, yo soy el camino, Tomás. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre, Tomás, si no lo hace a través de mí. Primera reprensión después de lo que sucedió. Luego hubo otro discípulo llamado, después de Tomás, Felipe. Y le dice Felipe a Jesús: Jesús, enséñanos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús vuelve y le dice a Felipe: oye Felipe, he estado tanto tiempo con ustedes y no me terminan de conocer. Quien me ha visto a mí, Felipe, ha visto al Padre también, porque el Padre y yo, uno solo somos, Felipe. Dale un fuerte aplauso al Señor. Uno solo somos. Ahora, por favor, no me vayas a mandar correos electrónicos preguntándome que te explique la Trinidad, porque ni yo termino de entenderla. Te soy muy honesto. Te pido que esa pregunta la tengas anotada para que cuando llegues al cielo se la preguntes al Señor. Y asegúrate de que vas a ir al cielo para que te la contesten. Asegúrate de eso. Pero Jesús le dice a Felipe: oye Felipe, el Padre y yo somos una sola persona. Y si has andado conmigo todo este tiempo y ahora me vienes a preguntar que te muestre al Padre, pues entonces no has conocido ni a uno ni a otro, Felipe. En medio de esa conversación melancólica se da la conversación del versículo 6. En medio de eso se da esta plática. Observa lo que dice el pasaje: y yo rogaré al Padre, y el Padre, que todo lo conoce, que todo lo sabe, que conoce la aflicción que ustedes tienen y que conoce que van a necesitar a un sustituto, el Padre les va a enviar a otro consolador, les va a enviar a otro abogado, les va a enviar a otro defensor. ¿Qué rol tan importante tiene el Espíritu Santo en la vida de los discípulos? Por eso, como dijimos hace un momento en la oración inicial, a nosotros como cristianos nos falta mucho para entrar en el tema del Espíritu Santo. Y lo digo con profunda tristeza y vergüenza a la vez. Te explico por qué. Porque lastimosamente ahora en día, cada vez que se escucha hablar del Espíritu Santo, las personas lo refieren o lo relacionan a hablar en lenguas. Cada vez que en las iglesias se habla del Espíritu Santo, se refiere o se relaciona a milagros o a caerse o a hacer esto o a hacer lo otro. Pareciera entonces que algo tan importante o alguien tan importante en las Escrituras simplemente ha quedado como un show o simplemente ha quedado para hacer un espectáculo.
Pero quiero que sepas algo, amada iglesia. El Espíritu Santo, de acuerdo a las Escrituras, es más que hablar en lenguas. Es más que sanidades. Es más que obras. Es más que esto o aquello. De acuerdo a las Escrituras, el Espíritu Santo es el que ha venido para sustituir a Jesús en la vida del creyente. Es más de lo que muchas iglesias tristemente y muchos pastores queremos hacer ver ahora en día con las iglesias. Y el Señor ha estado hablando mucho a mi corazón en la preparación de este mensaje, porque Shadow Mountain en español necesita más del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos más del Espíritu Santo, y tú lo puedes observar en las oraciones. Normalmente cuando se ora Padre, se ora en el nombre del Hijo, y el Espíritu Santo, ¿dónde queda? Y muy pocos creyentes tienen una verdadera intimidad con el Espíritu Santo. Y muy pocos creyentes realmente entienden el papel, el desempeño, la importancia que tiene el Espíritu Santo en la vida de los discípulos verdaderos del Señor. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no se preocupen, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir y Él los va a consolar. El Espíritu Santo es el sustituto que el Padre les va a enviar cuando yo no esté físicamente con ustedes. Segunda verdad, el Paracletos es una persona igualitaria. No solamente es una promesa sustituta, sino que es una promesa igualitaria. El Paracletos es una promesa igualitaria. Y ve anotando, porque esto se pone muy bueno, amada iglesia. Esa pequeñísima palabra, yo quiero que la observes y la anotes en tu Biblia y la subrayes o le pongas un círculo. Haz algo con esa palabra. Porque observa lo que dice el pasaje, la segunda parte del versículo 6. Y el Padre, Él, les dará otro consolador. Lo observa, ¿verdad, iglesia? Lo estás leyendo en tu Biblia. Otro consolador. Nosotros leemos en español y pareciera que ahí no quiere decir mayor cosa. Porque nosotros en español solamente utilizamos una palabra para otro. Y otro es otro. Y no hay mayor explicación al respecto. Pero en el idioma griego no existen, o sí existen, varias aplicaciones para la misma palabra. Y te las quiero mostrar, por favor. Las verás a continuación en tu pantalla para que las puedas anotar o le tomes fotos. Cuando los griegos en los tiempos bíblicos hablaban de otros y ellos querían dar a entender que lo que estaban comparando era superior o inferior, utilizaban la palabra heteros. Ahí lo puedes ver en pantalla. Heteros. Heteros era una palabra que se utilizaba para comparar, ya sea para arriba o para abajo, superior o inferior, algo que se estaba comparando. La segunda palabra es en la que nos vamos a detener, es la palabra halos o halos. La palabra halos literalmente significa otro semejante e igual y de la misma clase de lo que se está comparando. Entonces, aquí viene lo interesante del pasaje. Presta mucha atención, por favor. Cuando Jesús dice en el pasaje, y el Padre les va a enviar a otro consolador, Jesús no está diciendo, el que viene después de mí, el Espíritu Santo, va a ser inferior a mí, ni tampoco va a ser superior a mí. Sino que lo que Jesús le dice a sus discípulos, el que va a venir a sustituirme es exactamente igual que yo, en poder, en capacidad, en discernimiento y en todas las virtudes divinas que yo como hijo de Dios tengo, también las va a tener el que el Padre les va a enviar. ¿Lo comprendes, iglesia? ¿Lo comprendes, iglesia? Dale un fuerte aplauso al Señor si lo comprendes. ¿Por qué te quiero hacer énfasis en esta pequeña palabra otro? Porque ahora que tú entiendes que el Espíritu Santo es igual que Jesús, o en la misma dimensión, en la misma naturaleza y en la misma capacidad, ¿por qué cuando vienen esos momentos de tentación a tu vida no le dices, Espíritu Santo, me siento tentado en este momento? ¿Por qué no pones en práctica la virtud del Espíritu Santo
y le dices al Espíritu Santo: en este momento quiero explotar, en este momento quiero decir cosas que no debo, en este momento quiero hacer cosas que no debo. Espíritu Santo, toma control de mi mente, toma control de mis pensamientos, toma control de mis emociones, Espíritu Santo. Y voy a ser todavía más directo: ¿por qué no le dices al Espíritu Santo: Espíritu Santo, toma control de mi sexualidad? Toma control de mi sexualidad. Porque tengo pensamientos que no corresponden, porque tengo sentimientos, inclinaciones, y ahí tú te puedes ir con el Espíritu Santo. Porque si lo que Jesús dijo es cierto, ¿y cuántos creemos que es cierto? Si lo que Jesús dijo es cierto, entonces el Espíritu Santo tiene todo el poder para cambiar tus pensamientos, para darte una salida, para que te caiga una llamada, para que en ese momento se te ponche una llanta, para que en ese momento te hable tu esposa. Amén, hombres, ¿no? El Espíritu Santo tiene ese poder para que en ese momento venga una conciencia de pecado a tu vida y tú digas: yo no le puedo fallar al Señor. Yo no le puedo pagar con esto a quien tanto bien me ha hecho y me ha dado. El Espíritu Santo lo puede hacer. Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Y como lo dijimos el domingo pasado en el servicio de resurrección, la Biblia dice que el Padre resucitó a su Hijo de entre los muertos con el poder del Espíritu Santo. ¿Te imaginas eso, iglesia? Gloria al Señor, gloria a Él. Eso dice la Biblia, que lo que utilizó el Padre fue el poder del Espíritu Santo para hacer que su Hijo volviera de la muerte. Entonces, si tiene tanto poder el Espíritu Santo, ¿por qué no lo buscamos de todo corazón? Si tiene tanto poder el Espíritu Santo, ¿por qué no lo procuramos más en nuestra vida? ¿Por qué no procuramos más intimidad con el Espíritu Santo? Y espero que para este punto tú entiendas que el Espíritu Santo es más que hablar en lenguas. Es más que hacer un show montado, es más que caerse, es más que esto, es más que lo otro. Y es realmente tener un compromiso genuino con Él. Es realmente tener un deseo de conocerle personalmente. Y eso lo digo con un profundo respeto. Y eso lo digo con conciencia de que Dios puede hacer lo que Él quiera, de la manera que Él quiere y de la forma que Él quiere. Jesús dice: el otro consolador que va a venir no es superior a mí, no es inferior a mí, es exactamente igual y de la misma naturaleza que yo. Así es que, por lo tanto, discípulos, no se aflijan, porque es una promesa igualitaria y sustitutiva la del Paracletos. Número 3, el Paracletos es una promesa permanente. Y esto me encanta, porque quiero hacerte una pregunta y quiero que levantes la mano. No quiero que la escondas, quiero que la levantes y que seamos sinceros, tú y yo. ¿Cuántos hemos ofendido a Dios? Ya cristianos, ayer, hoy, esta semana. Todos hemos ofendido a Dios. Y tú sabes lo que es más doloroso y triste: cuando ofendemos a Dios con conciencia. Cuando ofendemos a Dios y cuando transgredimos lo que Él pide que no hagamos y lo hacemos con conciencia deliberada. Eso duele. Porque no es cuestión de que cometiste la falta porque estabas en ignorancia. No es cuestión de que me equivoqué porque iba pasando, Señor. No. Sabías que no debías de hacerlo. Sabías que no debías de hacer esa llamada. Sabías que no debías de tener esa amistad. Sabías que debías de cortar esa relación. Sabías que debías cambiar de trabajo, pero insististe en perseguir en ello. ¿Y los resultados? Un matrimonio truncado, una esposa que ya no confía en ti, un esposo que no confía en ti, hijos que se dieron cuenta de que tienes una doble moral y una doble vida, el testimonio, reputación y reconocimiento de tus amigos, compañeros de trabajo, cuando sabes que tienes una doble moral y pones en balanzas y tú dices: no valió la pena. Y voy a ser más claro: por 15 minutos de placer, por hacer esto que no agrada a Dios, perdí todo, no valió la pena. ¿Por qué te cuento esto?
Porque hay personas que creen que el Espíritu Santo se puede ir de la vida de las personas. Yo quisiera decirte que así funciona, humanamente hablando. Pero tú sabes algo, Jesús no dijo eso. En tu iglesia, de donde tal vez tú vengas, te enseñaron que el Espíritu Santo está dentro de ti únicamente cuando te portas bien, y cuando te portas mal, sale corriendo de tu corazón. Algunos piensan de esa manera, pero no es lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Es interesante y quiero que lo observes conmigo y sacas tus propias conclusiones. La tercera parte del versículo 16. Jesús le dice a sus discípulos: y cuando el Espíritu Santo venga con ustedes y en ustedes, va a estar en ustedes. ¿Para qué, iglesia? Dilo fuerte. Dilo una vez más. ¿En qué momento Jesús dijo mientras se porten bien? ¿En qué momento Jesús dijo mientras ustedes esto y aquello? Tal vez tú me pudieras decir en este momento: entonces significa, pastor Eric, de que puedo portarme mal y aquí va a andar el Espíritu Santo. Error. Porque si tú deliberadamente practicas el pecado y te gusta ese estilo de vida, entonces yo personalmente dudaría que has conocido la gracia del Señor. Yo personalmente dudaría que tú realmente le quieres agradar. Por eso te hice la pregunta y te agradezco muchísimo que respondieras con sinceridad, porque todos aquellos en algún área de nuestra vida le hemos ofendido a Dios. Tú lo sabes. No hay necesidad de entrar en detalles. Tú lo sabes. Pero lo que Jesús dice acá es que si realmente eres discípulo y si realmente le conoces y si realmente le amas, el Espíritu Santo en tu corazón jamás se va a salir. ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Lo vas a entristecer, eso sí. Lo vas a entristecer, lo vas a enfriar a tal punto que tu estilo de vida, tu vocabulario y tu comportamiento parezca como el de una persona mundana y carnal, dice Pablo a los Corintios. Y por favor, no te enojes conmigo, yo solamente te estoy contando lo que la Biblia dice. Porque luego me mandan unos correos electrónicos que ni termino de leerlos, te lo confieso. Me remito a la evidencia. Efesios 4:30, obsérvalo, anótalo y memorízalo, porque es contundente lo que Pablo dice en este pasaje. Pablo dice: y no contristen o no contristéis, ¿a quién, iglesia? Al Espíritu Santo de Dios. No lo contristen, porque con ese Espíritu Santo ustedes fueron sellados para la eternidad. Y si tú me preguntas, pastor Eric, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo? Uy, no te pierdas los próximos mensajes. Porque vamos a ver a la luz de la Biblia ejemplos de personas que contristaron el Espíritu Santo. Te lo repito una vez más para que te quede clarito. El Espíritu Santo, de acuerdo a Jesús, nunca abandona el corazón de quien le ha creído genuinamente. Y cuando esta persona peca o hace cosas que no debe, lo que sucede es que el Espíritu Santo se contrista. Pero por eso dijo Primera de Juan: si pecó, tiene abogado, tiene paracletos para con el Padre. ¿Cuál es la diferencia entonces? De que tú no te vas a quedar en el pecado, de que tú no vas a disfrutar el pecado, de que no va a haber deleite en el pecado, sino que tú vas a recapacitar y vas a decir: Señor, perdóname, perdóname, borrón y cuenta nueva. Corto con esta relación. Cambio de teléfono, cambio de número, cambio de dirección, cambio de ciudad, cambio de trabajo. Nada más, Señor, me va a afectar esto, sino que ahora voy a comenzar a caminar derecho delante de ti. Jesús le dice a los discípulos: el Paracletos es un sustituto, es una promesa sustituta. Número 2, el Paracletos es una promesa igualitaria. Número 3, es una promesa permanente, nunca se va a ir de ustedes. Y número 4, el Paracletos es una promesa exclusiva. Antes de abordar ese punto número 4, quiero decirte algo que en este momento el Señor pone en mi corazón. Nosotros somos una congregación bautista, tú ya lo sabes, y hay gente que tiene ciertas reservas con las congregaciones o las iglesias bautistas, porque tienen la idea de que las iglesias bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Te aclaro, lo que esta iglesia no cree es en el show y el espectáculo.
Pero quiero que te quede claro, nuestra iglesia cree y siempre va a creer en la persona y en la obra del Espíritu Santo de Dios. No lo vamos a dejar de creer. Hay personas que me han preguntado, ¿cree la iglesia en los milagros? Sí, creemos en los milagros. Nuestro pastor general, el doctor David Jeremiah, es un testimonio de una persona que Dios lo levantó del cáncer. Y así hay muchos más testimonios que no alcanzaría el tiempo para que lo supieras. Nuestra iglesia cree en el poder del Espíritu Santo, cree en la obra del Espíritu Santo, cree en lo que el Espíritu Santo, como lo que dijo Jesús, puede hacer en la vida de las personas. No hubieran conversiones si no fuera por el Espíritu Santo. No hubieran derramamientos como los que tenemos en los servicios si no fuera por el Espíritu Santo. Es más, me remito a la evidencia. ¿Sentiste la presencia del Espíritu Santo el domingo anterior, iglesia? Allá en los campus sintieron la presencia del Señor. Fue increíble. Nadie se quería ir. Y estábamos ahí arriba. A mí me costó terminar de llegar saludando a las personas. Y todavía personas llorando y conmovidas por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que un pastor puede hacer semejante cosa? ¿Tú crees que un hombre pudiera hacer eso? Jamás un hombre puede hacer eso. Eso solamente lo hace el poder del Espíritu Santo cuando se mueve en un lugar. Gloria a ti, Espíritu Santo. Gloria a ti. Y por eso yo te confieso y te abro mi corazón. Uno de los temores que hay en mi corazón es que como iglesia ofendamos al Espíritu Santo. Porque hay iglesias que lo pueden ofender. Hay pastores que lo pueden ofender, que lo pueden entristecer. Y es lo que sucedió con el caso de las 7 iglesias de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Al final la última ni tenía sombra del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice, eres muerta, te crees viva, lujosa eres, edificios tienes, pero mi candelero ya no está dentro de ti. Y tú sabes algo que me impresiona del Señor y que no lo voy a entender, y es una segunda pregunta para que cuando tú y yo lleguemos al cielo, sobre toda la regañada que le dio a la iglesia de la Odisea, el Señor le dice, pero te voy a dar una oportunidad para que te arrepientas. Gloria a Dios. Te voy a dar una oportunidad para que te arrepientas. No entiendo a Dios. No entiendo el corazón de Dios. Porque tu corazón y el mío es de aplastar y de remarcar y de hacer sentir mal. Pero el corazón del Padre es, te voy a decir todo lo malo que tienes y que estás haciendo. Te voy a decir todo lo bueno que espero que hagas. Y te voy a dar la oportunidad para que enmiendes tus caminos. Ese es el corazón del Padre. Así es que yo te pregunto, ¿no serás que tú estás acá como la iglesia de la Odisea? Yo no conozco tu vida. Tú no conoces la mía. Pero el Señor sí la conoce, la tuya y la mía. Y lo mismo que le dijo a la iglesia de la Odisea, el Señor nos dice el día de hoy a través de su palabra, te voy a dar una oportunidad para que te arrepientas. Te voy a dar una oportunidad para que te arrepientas. ¿Y cuándo es esa oportunidad? Hoy, no mañana. Hoy es la oportunidad para que nos arrepintamos y para que le digamos al Señor, Señor, borrón y cuenta nueva, perdóname. Número 1, el Paracletos es una promesa sustitutiva. Número 2, el Paracletos es una promesa igualitaria. Número 3, el Paracletos es una promesa permanente. Y con la que finalizamos, es una promesa exclusiva. ¿Cómo me gustaría decirte yo que todas las religiones van a ir al cielo? Que todas las personas van a ir al cielo. Ya ves que hay gente que no, si todos los caminos llevan a Roma. A saber a cuál Roma, No, todas las religiones. Lo importante es que las personas crean en Dios. No importa si es Buda, si es Sai Baba, si es Confucio, si es Mahoma. No importa, el tema es que todos vamos a ir a Dios. No, Señor. No funciona así. Y yo no puse las reglas, así que no metí desde nada. Las puso el Señor. El Señor puso las reglas. Y esta parte me llamó mucho la atención porque el Paracletos y el acceso al Paracletos es exclusivo de parte del Señor. Y observa lo que dijo el Señor en el versículo 17 de Juan 14. Me remito a la evidencia. Jesús dijo, el Espíritu de verdad. Y este Espíritu de verdad, dijo Jesús, no lo puede recibir el mundo. Ahí lo tienes. El mundo no lo puede recibir.
Con tanta tecnología, con tantos avances tecnológicos, ahora que llegamos a Marte, ahora que ya va la otra para Júpiter, no importa cuánto el hombre avance en la ciencia y el conocimiento, Jesús dijo, el mundo no puede recibir el Paracletos. ¿Por qué, Jesús? Ahí viene la respuesta. Porque no lo ve, porque ni siquiera lo conoce. Y en última pudiéramos agregar, el mundo no está interesado en conocer al Paracletos. Observa lo que dice Jesús, pero ustedes, discípulos, ustedes lo conocen porque está con ustedes y porque está en ustedes. Qué increíble, iglesia. He estado predicando muy bien y ahorita ya se me fue la voz. Gracias, princesa. He estado predicando muy bien. Por cierto, te cuento, aprovechando el comercial, esta semana me puse la vacuna del COVID. Qué bueno, hermana. Hey, ni te cuento, pero he prometido no quejarme. Pero se cancelaron unas reuniones, citas y una serie de cosas. Pero ya me siento muy bien y agradecido por la oportunidad. Y no sé si después voy a terminar hablando ruso o algo, pero luego te cuento cómo me fue con los efectos secundarios. Y no es broma, un día de esto recibí una llamada de Rusia, no la quería contestar porque dije, no voy a hacer que sea control de calidad de Rusia, ¿no? Hay dos preposiciones que te deben de llamar la atención en el versículo 17. Y tú sabes cómo nos encanta como iglesia escudriñar la Biblia. Anótalas o subráyalas. Observa lo específico que es Jesús en el versículo 17. Jesús dijo, el mundo no puede conocer al Paracletos. No lo conoce, no le interesa, nada va a pasar. Pero ustedes, discípulos, tienen al Paracletos porque mora con, primera preposición, alrededor de, está alrededor de ustedes. Lo que tú sientes cuando vienes a la iglesia, ¿tú crees que es por el perfume que tenemos en la iglesia? No. ¿Tú crees que hay alguien que echa aerosol? No. Cuando tú vienes a la casa del Señor y está esa presencia divina, se te pone en la piel como de gallina. ¿Cuánto lo has sentido? Allá en los campus. Ese es el con que menciona Jesús. Ahí está y no lo puedes negar. Y no lo puedes negar. Y no es cuestión de que haya un pastor que te haga llorar. O como me dijo una vez una persona que nos visitó, usted es bueno para hacer llorar a la gente, pastor. Y en gracia me cayó lo que me dijo. Otro me dijo, usted es bueno para lavar la cabeza de la gente. Y le respondí, el Señor lava pecados, yo no tengo nada que ver en el asunto. Así me dijeron. Y ni te digo lo que otros me han dicho, pero nos quedemos con esas partes. Pero observa la segunda preposición, esa es la que más me llama la atención. Jesús le dice a sus discípulos, y también está adentro de ustedes. Dime algo, ¿qué cobertura más completa la que Jesús da del Paracletos? Jesús dice, ¿es una cobertura externa de la presencia de Dios en tu vida? Pero es una cobertura interna de la presencia de Dios en tu vida. Yo te pregunto algo, ¿ese accidente que no tuviste fue porque metiste a tiempo el freno? No. ¿Fue la cobertura de Dios en tu vida? Esa caída que tuviste, esa situación en la que estuviste, ese problema del que Dios te libró, ese cheque o esa situación que no firmaste porque Dios te preveyó, eso es la gracia y la protección de Dios sobre tu vida a tu alrededor. Y esa protección, Jesús dijo, no solamente es externa, sino que también es interna, está dentro de ustedes. Ahora yo te pregunto a manera de finalizar, y mientras todavía me queda voz, ¿cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está?
pero lejos, no me respondas la misma de siempre. Bien, pastor, al 100. No llegas ni al 5, creo. Siendo honestos, pues. ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo está? No hay otra cosa que más anhele como siervo del Señor que en esta serie tú le digas, Espíritu Santo, necesitamos tomarnos un café. Espíritu Santo, me voy a ir a caminar a la bahía, sin celular, sin nadie. Me voy a sentar en una banca sola y me voy a poner a cuentas contigo. Porque la música que escucho de seguro no te agrada. Porque las palabras que digo no te agradan. Porque las cosas que veo no te agradan. Porque los pensamientos que tengo no te agradan. Porque las amistades que frecuento no te agradan. Porque a los lugares a donde voy no te agradan. Y sé honesto con el Espíritu Santo. Dile, Espíritu Santo, tengo deseo de hacerlo, tengo deseo de ir, pero sé que no debo. Ayúdame. Si tú le dices al Espíritu Santo, mi humana naturaleza me impulsa a hacerlo, pero ahí es donde necesito mi naturaleza espiritual para que me haga no hacerlo. Yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar la salida, te va a guardar, te va a librar y te va a dar lo que la Biblia promete, dominio propio, para que podamos vivir agradando al Espíritu Santo como Jesús deseó que lo hiciéramos. Dale un fuerte aplauso al Señor.